Shalom amigos, shalom. Quiero hablarles hoy de la enigmática figura bíblica conocida como Enoc. En el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit, se dice que Enoc caminó con Elohim y finalmente fue transpuesto o tomado por Dios y no se le vio más. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? ¿Murió o no murió? Ese es el tema que vamos a estar tratando en la clase hoy. El testimonio bíblico se encuentra en Bereshit, capítulo 5, a partir del verso 18, donde leemos de la siguiente manera. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 880 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron 962 años y murió. Enoc, este es el personaje que vamos a estar estudiando hoy. Enoc, dice la Torá, vivió 65 años y fue padre de Matusalem. Enoc anduvo con Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalem y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron 365 años. Y ahora viene el texto enigmático. All the days of Enoch were 365 years, and Enoch walked with God. Then he was no more. My goodness, he was no more, for God had taken him. Porque desapareció, porque Dios lo tomó. Bueno, se dice que no desapareció, no lo vieron más, por lo menos no allí donde vivía, allí donde frecuentaba. Y se dice que la razón por la cual no lo vieron más fue porque Dios intervino en el asunto y se desapareció, se lo llevó. Ahora bien, ¿murió o no murió? Bueno, vamos a descifrar esto en la clase de hoy. Bezrat Hashem. El término hebreo utilizado para el texto sagrado que se ha traducido, se lo llevó, es la kaj. La kaj, esa es la raíz. La kaj, según los hebraístas, sugiere una variedad de ideas y las más relacionadas son aceptar, llevarse, apoderarse, tomar, mover lejos a una persona o a una cosa. Así que podríamos traducir porque Hashem, Elohim, Dios se apoderó de él, o porque Dios lo tomó, o porque Dios lo movió lejos, o porque Dios se lo llevó. Ahora, ¿qué significa que Dios se lo llevó? ¿Para dónde se lo llevó? Vamos a tratar de resolver esto en este shiur. Bien, según la genealogía bíblica, Adán, luego del incidente de Caín y Abel, engendró un hijo diferente a su primogénito Caín. Un hijo, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y de este hijo surge una genealogía en la cual se dan las siguientes generaciones. Primero Adán, después Set, Enos, Cainán, Meahalel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamech, Noah o Noé, Sem, Cam y Jafet. Bueno, visto así, Enoch es la sexta generación de Adán por la vía de Set, no por la vía de Caín. Recuerden que entre Adán y Noah hay 10 generaciones y todo esto viene por la línea de Sed, que es el único sobreviviente de los hijos de Adán a través del cual toda la humanidad se reproduce después. ¿Por qué? Recuerden, Abel murió y Caín y toda su descendencia murió en el diluvio universal. Así que Sed es el único que nos quedó y de Sed es que viene el resto de la humanidad. Ahora, si fuésemos a contar Caín y Abel, pues Enoc habría sido la octava generación.
Si solo contamos a Caín y dejamos a Abel, que fue asesinado, no tuvo hijos, pues Enoc sería la séptima generación. Si dejamos a un lado a Caín y Abel, pero contamos a Adán, Enoc sería también la séptima generación de seres humanos en esta tierra. Y pareciera que esta es la fórmula usada en el Código Real, porque en una de las cartas sagradas canónicas, cuyo autor es Yehudá, encontramos la siguiente declaración. Dice Higueret a Yehudá, capítulo 1, 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, Yehudá está citando una tradición bien conocida por sus destinatarios, bien conocida por los judíos del Segundo Templo, en relación con Enoc, que por cierto no aparece en la Biblia hebrea. Pero lo que nos interesa del texto de Yehudá, de Higueret Yehudá, es que menciona a Enoc como la séptima generación de Adán. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? Rastreando lo que los antiguos pensaron de Enoc, del Enoc bíblico, es interesante notar cómo las fuentes judías nos presentan diferentes propuestas de lo que realmente pasó con Enoc. De ahí el tema que nos ocupa, el misterio de Enoc. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? Hay una secta judía muy antigua, la secta de los jubileos, si es que podemos llamarle así, uno de cuyos miembros escribió un libro llamado Los Jubileos, aproximadamente 100 años antes del nacimiento de su majestad Yeshua HaMashiach. Jubileos sostiene la tradición de que Enoc fue un tzadik tan cercano a Hashem, tan cercano a Dios, que en un punto determinado Dios lo transforma en una figura inmortal llamada Ben Adam, el Hijo del Hombre. En otras palabras, que Enoc no murió, según Jubileos, sino que Dios lo transformó en un ángel identificado como el Ben Adam. Al menos, si no transformado como un ángel, transformado como un ser espiritual llamado Ben Adam. Esa tradición también fue conocida por el autor del libro tercero de Enoc, una obra de género apocalíptico, donde no solamente se asume que Enoc no murió, sino que también fue directamente, específicamente, convertido en un malaj, en un ángel, como afirmara Jubileos, y además identifica el nombre del ángel en el que Enoc, el Enoc bíblico, fue transformado. Ese ángel es nada menos que el poderoso ángel Metatrón. Según esta fuente judía, Dios exalta a este ángel hasta lo sumo, lo sienta en su propio trono celestial y se le conoce como Yud-Hei-Vah-Hei menor. Yud-Hei-Vah-Hei menor, es decir, el segundo después de Dios Altísimo. Vamos a mirar esto en detalle. En la sección del libro de Primera de Enoc, conocida como Similitudes, Enoc se transfigura explícitamente en un ser celestial y aparentemente se identifica con la figura escatológica a la que se hace referencia como el Hijo del Hombre, conocido también en el libro de Daniel. En Primera de Enoc se le dice a este Ben Adam, a este Hijo de Hombre que naciste para la justicia,
que la justicia mora en ti, que la justicia, eres la justicia de la cabeza de los días, que Hashem no te va a abandonar. Veamos lo que nos dice tercera de Enoc. Este Enoc que ahora está transformado en un ángel, en Metatrón. Rabí Ismael dijo, Metatrón, príncipe de la divina presencia, me dijo, todo esto el santo bendito sea hizo para mí. Un trono como el trono de la gloria, y extendió sobre mí un manto de esplendor, fulgor, hermosura y gracia, como el manto del trono de gloria, en el cual están puestas todas las diversas lumbreras de la palabra. Lo colocó en la puerta del séptimo palacio y me sentó sobre él. Wow, cuando uno escucha esto, cuando uno lee esto, pues como que me suena a Mashiach ben David. Y yo creo que a ustedes les suena también esto, como a esa promesa bíblica relacionada con Mashiach ben David. Entonces, ¿qué cosa hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Tercera de Enoc continúa diciendo, Rabí Ismael dijo, Metatrón, príncipe de la divina presencia, me dijo, por el amor que el santo bendito sea me tenía más que a todos los habitantes de las alturas, me formó una túnica, me creó una túnica majestuosa en la que se colocaron toda clase de luminarias y me vistió con ella. No solo esto, sigue diciéndonos, tercera de Enoc, lo siguiente. Él me formó un manto glorioso, me tejió un manto glorioso en el que se fijaron el brillo, el esplendor, todo tipo de luz. Me hizo una corona real en la que se colocaron 49 piedras refulgentes, cada una como el orbe del sol. Y su brillo brilló en las 4 partes del cielo de Arabot, en los 7 cielos y en las 4 partes de la tierra. Tremendo. Y por si fuera poco, añade el texto de tercera de Enoc, la puso sobre mi cabeza y me llamó Yuhei Bajei Menor en presencia de toda su casa en las alturas, como está escrito, mi nombre está en él. A mí esto me suena a Mashiach. Me suena a Mashiach. ¿No dicen nuestros libros que Dios Altísimo le dio a Yeshua el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor para el honor y gloria de Dios? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? En Shemot, capítulo 22, verso 31, se habla de un enigmático ángel que acompaña a los hijos de Israel camino a la tierra prometida. Y el texto dice lo siguiente, Shemot 23, 21. He aquí, envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no tiene autoridad para perdonar vuestra rebelión, aunque mi nombre está en él. Aunque mi nombre está en él. ¿Quién es este ángel? Recuerda que en la Biblia hebrea los ángeles no son nombrados hasta después de la cautividad babilónica, cuando surge el género literario apocalíptico propiamente dicho. En este texto se menciona un ángel formidable, un ángel que está representando a Hashem, porque dice el texto, mi nombre está en él. ¿Quién es este ángel? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo se llama? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, pero el Talmud Babli, ¿sí? El Talmud babilónico afirma conocer el nombre de este ángel. En efecto, el Babli tiene un pasaje que es atribuido al Rav Idid,
donde habla de la identidad del ángel que Dios envió para que acompañara a Moshe Rabenu en la primera redención, y nos pasa la siguiente información. Sanedrín 38b. Este es Metatrón, cuyo nombre es idéntico al de su maestro, pues escrito está, mi nombre está en él. De modo que en una parte del pensamiento judío, en este caso bajo la influencia talmúdica babilónica, se mantiene la tradición de Enoc como un ángel, y que ese ángel es el mismo que ayudó a Moisés y a los hijos de Israel, y que su nombre es Metatrón. ¿Cómo pudo el rabino babilónico Idid conocer de este nombre de este ángel? Recuerda que el Talmud Babli surge en Babilonia, de ahí su nombre, el Talmud babilónico. Fue escrito por sabios judíos que se quedaron en Babilonia, que no regresaron del exilio babilónico, prefirieron quedarse, y de ellos surgen después intelectuales que eventualmente escribieron el Talmud Babli. Estos judíos, sabios judíos, conocieron el imperio babilónico, conocieron también el imperio persa, como Daniel, como Nehemías, como Ezra, por ejemplo. Y por haber conocido la cultura persa, estaban relacionados con ella, y de hecho se han encontrado hoy día en Irak, la antigua zona de Babilonia, se han encontrado rezos, oraciones de exorcismo, de encantamientos hechos por los judíos de Babilonia, echando mano a los méritos de Metatrón como un Enoc ascendido y glorificado como un ángel superior. Observa cómo todos estos elementos apocalípticos de alguna manera están relacionados con Yeshua como el Ben Adán, porque el propio Yeshua habla en tercera persona del Mashiach Ben David como el Ben Adán. Por ejemplo, dice nuestro Ribi, cuando el Ben Adán, no dice cuando yo venga, dice cuando el Ben Adán venga y todos sus santos ángeles con él, entonces reunirá a todas las naciones y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Yeshua también habló de un hombre noble que fue a un lugar distante para recibir un reino y regresar. Bueno, está claro que Yeshua mismo se describe como el Ben Adam, se describe como el Hijo del Hombre, todo lo cual tenía todo el sentido del mundo para sus destinatarios originarios. De modo que en la cultura babilónica y persa, lo que hoy día es Irak, Irán, tenemos evidencias de la existencia de ciertas tradiciones que están relacionadas con Enoc e incluso indirectamente con alusiones a nuestro Rabbi Yeshua. Sin embargo, debemos aclarar algo importante aquí. El punto de vista que presenta el Código Real es Yeshua glorificado por Dios después de su resurrección y elevado a lo más alto como premio divino a su fidelidad. La teología del Código Real no es que Yeshua sea un ángel o una persona divina preexistente. La teología del Nuevo Testamento no es que Yeshua sea un segundo poder en el universo independiente de Dios. Estos son conceptos no judíos que surgen mucho tiempo después de Yeshua, mucho tiempo después de la generación apostólica, nada que ver con la teología judía del Nuevo Testamento. Lo que el Nuevo Testamento enseña es que Yeshua, un hijo biológico de David,
que siendo obediente hasta la muerte y humillándose hasta la muerte y habiendo aprendido la obediencia por medio del sufrimiento al que fue expuesto, Dios lo exalta hasta lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la teología del Códice Real es que por la autoridad dada por Dios Altísimo y recibida por Yeshua, eventualmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Adón Mashiach, no para su propia gloria, como Metatrón, sino para la gloria de Dios Padre. Y lo grande de Yeshua radica en el hecho de que cuando el Hasatán le pide aceptar su agenda de dominio mundial, mostrándole en un instante todos los reinos de este mundo y proponiéndole que se los daría a cambio de que sirviera a su agenda, Yeshua responde radicalmente diciendo: lárgate de mí, Satanás, porque escrito está: al eterno tu Elohim temerás y a él solo servirás. Esta respuesta de Yeshua adquiere una significación especial cuando recordamos que previo a Yeshua, esta propuesta del Hasatán había tenido éxito en al menos dos tradiciones previas. La primera la encontramos en la propia Biblia hebrea cuando la serpiente antigua engaña a Eva diciéndole que en realidad ellos son dioses conociendo el bien y el mal, y que ese otro que le dio la orden de no comer del fruto prohibido los estaba engañando. Y la segunda tiene lugar en las antiguas tierras del exilio babilónico, en una tradición conocida bajo la figura legendaria del rey persa Yima, que dio a luz numerosos mitos iraníes que se hicieron populares en toda esa región hasta nuestros propios días. Y según el zoroastrismo, por ejemplo, Yima, designado por el Dios supremo Ahura Mazda, como guardián de los seres humanos, en un punto de esa tradición, Yima es convocado ante Dios y se le otorga la realeza sobre el mundo, representada por los tres símbolos de majestad: el anillo, el trono, la diadema. Y entonces dice la tradición que, hinchado de orgullo por el poder recién adquirido, Yima se hizo construir un trono con incrustaciones de joyas, se sentó en medio del aire que brillaba como el sol, con todo el mundo reunido para mirarlo. Y según la leyenda babilónica, el resplandor de Yima era de hecho tan gloriosa y magnífica que finalmente fue engañado por Satanás para creer que él era Dios, para creer que él era el creador. Y Satanás, según la tradición, lo convenció que era Dios. Y basado en eso, Yima se dijo a sí mismo: creé el agua, creé la tierra, creé las plantas, creé el sol, creé la luna, creé las estrellas, creé los cielos, creé el ganado, creé a la humanidad. Yo creé todas las creaciones del mundo material. Yo creé todo el mundo material. Yima, engañado por el diablo para que creyera que él era Dios y llamara a la gente para que lo adorara, viene a la tierra, según esta tradición, para gobernar al mundo, para impartir justicia y luego regresar a los cielos. Y fue ese orgullo lo que provocó que Dios lo desterrara, lo eliminara de su posición y lo quitara toda su gloria. Y su final fue, según la tradición, la destrucción divina. Bueno, observa que tanto Adán y Eva, creyéndole la mentira del Hasatán, que eran dioses, como Yima y Metatrón, después de tergiversarse a sí mismo como Dios, recibe un grave castigo. Son arrojados del Gan Edén, los primeros son arrojados de sus gloriosos tronos y severamente castigados los segundos. Contrastemos todo esto
con el Ribi cuando es confrontado por ese mismo Satanás. Y le responde, lárgate y ponte tras mí, Satanás, porque escrito está, al Eterno tu Dios temerás y solo a Hashem servirás. Yeshua, mis amigos, rechazó radicalmente que hubiesen dos poderes en el universo. Nunca confundió ni su rol, ni su autoridad, ni su promesa de exaltación como algo de lo que pudiera gloriarse, sino que dio siempre a Hashem la gloria debida a su nombre. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Si el propio Yeshua, para alcanzar luego su estado de exaltación, tuvo que morir y ser resucitado por Dios, entonces está claro que la tradición de un Enoc que sin morir es elevado al cielo y convertido en un ángel poderoso como Metatrón es solo eso, una tradición. Nada que pueda ser sustentado como una verdad bíblica. Mis amigos, solamente hay uno que ha muerto, ha sido resucitado por Dios para no morir nunca más y ha sido elevado a las alturas, sentado a la diestra de Dios Altísimo, nuestro Ribi Yeshua, y no hay otro. Todo lo demás son leyendas, mitos, componendas literarias que sí pueden enseñarnos una verdad ética o moral, pero que no son diseñadas para establecer fundamentos teológicos, fundamentos de la fe. Cuando las analizas teológicamente, no resisten el testimonio bíblico. El único que pasa la prueba es nuestro justo Mesías Yeshua. Así que Enoc murió por decreto divino y será solo para el tiempo de la resurrección de los muertos, cuando aparezca en los cielos la señal del Ben Adán auténtico, Yeshua HaMashiach, rodeado de gloria y majestad. Será para entonces, digo, que Enoc se levantará de la tumba y volverá a ser visto aquí en la tierra. Pero alguno me podría decir, bueno, rabino, usted dice que Enoc murió por decreto divino y no sugiere la idea de que para el tiempo de la resurrección de los muertos, cuando aparezca Mashiach ben David rodeado de gloria y majestad, será que Enoc se va a levantar de la tumba y volverá a ser visto aquí en la tierra. ¿Hay alguna evidencia bíblica para establecer ese punto? Por supuesto que tenemos la evidencia bíblica. En la carta a los Yehudim, en el capítulo 11, donde se encuentra lo que a mí me gusta llamar el hall de la fama de la fe. El hall de la fama de la fe. Se mencionan los grandes héroes de la fe. Aquí, por ejemplo, a partir del verso 4, se dice, por la fe, Abel presentó a Dios una ofrenda superior a la de Caín. Y en el verso 5 habla, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Pero, rabino, ahí dice claramente que fue trasladado para que no viera muerte. ¿Qué significa eso? Les voy a explicar qué eso significa. Hashem lo traslada para que no viera la muerte de aquellos que querían lincharlo. Recuerda que Enoc estuvo en la generación de Caín. Enoc estuvo en la generación que estaba totalmente depravada. Su mensaje no era aceptable. Lo iban a linchar, lo iban a matar. Hashem lo mueve de ahí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si seguimos leyendo, habla de sin fe es imposible creerle a Dios, y se menciona después a Noah, se menciona después a Abraham, se menciona después a Sara, se menciona una cantidad de personajes extraordinarios. Habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de Joseph, habla de Moshe Rabenu, etcétera, etcétera. Habla de los hombres que salieron en Pesa, que cruzaron el mar, etcétera. Dice, por la fe conquistaron reinos, etcétera. Fueron apedreados, fueron declarados injustos de vivir en este mundo. De esa edad presente no eran dignos, ¿ok? Y en un punto determinado dice, todos estos murieron. Todos estos murieron sin ver
lo que había sido prometido para ellos. Todos estos murieron. Enoc está en esa lista. Enoc murió. Entonces, es importante que recordemos eso. El único, mis amigos, el único que ha podido superar la barrera de la muerte para no morir nunca más ha sido nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué pasó con Enoc? Enoc murió. Hashem lo movió a otro lugar para que no fuera liquidado por aquella generación de gente perversa, y cumplidos sus días, fue enterrado, fue sepultado, posiblemente por Dios mismo. Y cuando Mashiach venga, él será levantado de entre los muertos. Pero solamente hay uno que ha estado sentado y sigue sentado a la diestra de Hashem, el Padre, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Feliz el pueblo que comprenda esto. Feliz el pueblo cuya confianza esté depositada solamente en Hashem y sus promesas. Feliz el pueblo que puede tener a nuestro favor a uno hecho más grande que el templo, más grande que Salomón, más grande que Moisés, más grande que Abraham. Feliz el pueblo a quien Dios Altísimo le haya revelado el misterio del retoño de David, la ramita de Isaí, el netzer más sublime que el resto, a quien plació a Dios darle toda autoridad en el cielo y en la tierra, nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bienvenido a tu diplomado online de estudios hebraicos. Este programa completamente virtual está diseñado para proporcionarte una comprensión profunda de uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo hebreo. A través de clases en línea, materiales de estudio, comprenderás sobre el periodo más crítico de la historia bíblica, cuando lo que hoy llamamos la Biblia hebrea surge en la historia de Israel. En este diplomado aprenderás sobre el contexto histórico, político en el que se llevó a cabo el exilio babilónico, así como sus consecuencias en la cultura, religión y literatura hebrea. Además, estudiarás las diferentes perspectivas y teorías sobre este periodo y cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia. Este diplomado es ideal para estudiantes de teología, pastores, líderes, estudiantes de historia, filosofía y cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre el periodo del exilio babilónico y su legado a la posteridad. Inscríbete hoy y comienza conmigo este viaje extraordinario por el periodo en el cual la Biblia se convirtió en la Biblia. Podrás hacerlo a tu propio ritmo y con acceso permanente al contenido de este diplomado.